Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema comprometido porque puede herir susceptibilidades. Sin embargo, no es nuestra intención. Vamos a ocuparnos hoy de Jesús de Nazaret. Lo haremos desde una perspectiva histórica. Trataremos no de alejarnos un poco de la visión religiosa y vamos a ver a Jesús de Nazaret como el hombre que pisó la tierra hace más de 2000 años y qué sabemos desde el punto de vista histórico de este maravilloso personaje. Ujú. Lo mismo que Krishna, que Buda, pues Jesús es hoy un personaje universal. Y el personaje que tengo a continuación y que nos va a acompañar para hacer esta mirada es un verdadero placer poderlo tener aquí. Personalmente lo conocí cuando yo tenía como 10 años de edad, cuando yo Caramba. veía televisión española y el ya infortunadamente desaparecido Fernando Jiménez del Oso, ese hombre que es decano para muchos de los que somos comunicadores y que nos apasionó por esta historia, por el misterio. Allí estaba nuestro personaje conversando muchas noches con nuestro Fernando Jiménez del Oso. Estoy hablando del maestro Antonio Piñero. Antonio Piñero es catedrático de Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo, autor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y del judaísmo. Y yo puedo decir que es uno de los investigadores más reputados y más importantes que tiene el mundo, un gran intelectual en el tema de la iglesia primitiva y por supuesto de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Maestro Antonio, para mí es un placer saludarlo, bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, bien, yo encantado, ¿no? Me abruma un poquito que diga usted esas cosas, porque al fin y al cabo, pues yo sí es verdad, me he dedicado muchos años al estudio y diría brevemente, ¿no? ¿Qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Lo que pasa es que yo llevo muchos años, ¿eh? Si no supiera algo, pues ya sería un remate de tonto. Bueno, o sea que bien, un esfuerzo muy notable y un interés muy notable por la figura de Jesús. Recuerdo yo también a Jiménez del Oso, así que estamos, digamos, hermanados en ese buen recuerdo. Y usted decía antes que la figura de Jesús de verdad es muy importante, pero que puede despertar muchas hostilidades, digamos así, en Así es. algunos, porque se creen atacados. Bueno, yo diría que la misión, digamos, de un predicador o de un teólogo es exponer la fe de su iglesia, de su comunidad o lo que sea, respecto a cualquier figura de la antigüedad. Y la misión de un historiador es ver a esa persona desde el punto de vista de la historia. Pero si es un verdadero historiador, sinceramente, no intentará, no intentará molestar a nadie, sino modesta y humildemente reconociendo las inmensas dificultades Ujú. de reconstruir nuestro pasado de hace 2000 años contra pocas fuentes, pues tendrá que decir, bien, a mí me parece que esto es lo que dice la historia. Claro, Esta es la impostación. A mí me parece que la cosa fue así, pero la dejamos un tanto abierta, porque, repito, las fuentes son escasas y partidarias. Son unas fuentes propagandísticas. Claro, cuando hay una propaganda de un personaje, hay que leer las fuentes con cierto cuidado. es verdad. Y además que muchos hemos conocido a Jesús de Nazaret por los 4 evangelios, ¿no? Esos evangelios canónicos que han sido reconocidos por la iglesia y que ahí nos muestran una figura particular de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que la historia nos ha demostrado que existen documentos muy antiguos que también retratan la figura de este personaje, pero estos documentos son muy ajenos a nosotros porque no son aceptados por la Iglesia Católica, ¿no, maestro? Bueno, yo diría, mm, es una pregunta peliaguda, ¿eh? Porque realmente diría que nuestro acceso al Jesús histórico es fundamentalmente a través de la crítica honesta, sincera y detenida de esos 4 evangelios canónicos. Y afirmo
que los otros evangelios, usted sabe que yo he editado un volumen, si no se lo digo ahora y a nuestros oyentes, que se llama Todos los Evangelios. Es decir, no hay ocultamiento ninguno. Ese libro, Todos los Evangelios, de editorial EDAF, pues EDAF es accesible a todo el mundo y esos son los que hay y no hay más. Todos los que se han recogido. Le puedo decir que están a disposición del público. O sea, no es que ya ahora la Iglesia pretenda, digamos, ocultarlos. Primero, Ujú. es imposible. Segundo, la Iglesia lo que hizo en el siglo III y IV, ante la multitud de evangelios que ella no aceptaba, efectivamente intentó algunos manipularlos, a otros destruirlos y algunos pues han llegado hasta nosotros. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Pero al mismo tiempo diré que los que han llegado hasta nosotros son, testimonios muy, muy tardíos. Yo no sé si cómo decirle a usted. Imagínese, ¿no?, que está usted haciendo la historia de la República, ¿no?, suya, ahí, o yo estoy haciendo la historia de un personaje muy famoso de España y que de repente me encuentro con que no tengo fuente ninguna, ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni nada. Es verdad, es verdad. Es un Entonces, eso es lo que pasa con Jesús, que no había ni radio, ni periódicos, ni televisión, ni archivos. Y entonces, los primeros archivos son los propagandísticos, pero los que vienen después, eso que usted dice que son los otros, poco conocidos, que repito, pueden conocerse si usted quiere, son evangelios mucho más tardíos. Entonces, esa dificultad que uno tiene en reconstruir el personaje, cuando han pasado 40 o 50 años, pues mucha más dificultad hay cuando han pasado 200 años. Por eso le puedo decir honestamente que para un historiador y un historiador independiente, es decir, para que la gente pueda creerme, un historiador agnóstico en el sentido respetuoso con la religión, pero no dependiente de religión ninguna. Entonces opino que un independiente, no dependiente de religión alguna, debe centrarse en la crítica de esos 4 evangelios que usted dice. Si no, le aseguro que su misión será un fracaso mayor, porque ya digo, ya es difícil reconstruir bien la imagen histórica precisamente por ser los evangelios propaganda, pero son propaganda cercana, como quien dice, ¿no? Si la propaganda es de 200 años después, a favor o en contra, la dificultad de reconstrucción aumenta. Así que yo le diría, sinceramente, no se crea usted, ni no se crea nadie que va a conseguir una imagen del Jesús histórico a base de dejar de lado los 4 evangelios aceptados por la Iglesia, que son sagrados, pero no para el historiador, no para mí. Yo los estudio como si no fueran sagrados. Y dejándolos aparte, como digo, se dedica a estudiar a los otros evangelios. Fracaso, se lo aseguro, no puede ser. claro. Hay escritos, por ejemplo, los de Flavio Josefo, donde se menciona este historiador romano, donde se menciona la figura de Jesús. Sin embargo, las referencias son muy escasas, ¿no? Es mínimo, Sí, es es muy, mínimo, cierto. Lo único que vale lo de Flavio Josefo es, primero, para aceptar que ese texto mínimo que está en el libro 18 de las antigüedades, ciertamente ha sido manipulado por los escribas, copistas cristianos de la obra. Flavio Josefo hubiera sido hundido por los judíos, porque era un traidor para los judíos y todavía le tienen cierta... se ponen enfrente de él con las uñas así. Pero los cristianos, como precisamente tomó esa noticia y habla mucho de la época de Jesús, fueron los cristianos los que lo conservaron. Así que admito, la noticia de Flavio Josefo, que está en el capítulo 18, en el libro 18 de su historia de Israel, en los parágrafos 63-64, es una noticia manipulada. Vale. Pero si usted, ayudado de los judíos mismos de hoy,
es decir, los estudiosos del Nuevo Testamento, quita la manipulación, le quedan 3 líneas o 4, 3 o 4 líneas que son preciosas para situar al Jesús histórico. ¿Y cuáles son esas líneas? Pues cuando dice pues, que fue una especie de profeta y un hombre sabio, es decir, era un maestro. Segundo, que hacía milagros, efectivamente, milagros de sanación y de exorcismos, de esos que hay ahora también, ¿no? De sanar con las manos y esas cosas. Nada extraño. Y que probablemente, bueno, pues fue quitado de en medio, pues por obra de sus enemigos, nada más, digamos. Pero eso que es bastante importante situarlo como un profeta de Israel del siglo I, lo importante es que cuando Flavio Josefo está describiendo esas 3 líneas, las palabras con las que lo describe son las mismas que él utiliza para describir a los sediciosos contra el Imperio Romano. Ujú. Fíjese qué cosa más importante. Y segundo, que tanto, que sobre todo al final, mejor, no, al principio es un poco discutido, pero al final, cuando Flavio Josefo dice, y otra gran cosa terrible le ocurrió a los judíos, después de nombrar a Jesús y situar a Jesús entre listas de sediciosos, eso es estupendísimo para nosotros, porque ya nos encardina a Jesús de Nazaret como un maestro, un predicador que tiene seguidores, que es un hombre sanador y exorcista y al mismo tiempo enemigo del Imperio Romano. Sin duda alguna. Qué Ya interesante. es bastante. Bueno, pues Entonces, yo creo que son 3 líneas estupendas. la figura de Jesús de Nazaret, que muchos la podrán recrear como la hacen en Hollywood Sí. o como varios investigadores pueden decir que es la fisonomía de Jesús, pues es un hombre que No, como... yo no lo digo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso, querido amigo. O sea, yo creo que eso es tan ficticio como una película de Hollywood. Sí, Es decir, usted se inventa eso como yo me puedo inventar otro. No es posible, perdón. De verdad, debemos ser sinceros y decirle a la gente, no es posible reconstruir la faz de Jesús. No tenemos datos, Eh, sinceramente, do- ignoramos. don Antonio, además de los 4 evangelios que ya los conocemos muy bien por la tradición cristiana católica en nuestras sociedades y el acceso que usted ha tenido a más documentos que mencionan a Jesús de Nazaret, aún desconocemos muchas cosas de Jesús que no estén en los 4 evangelios, que usted nos pueda contar. Sí, y claro que los desconocemos. Todo lo que sea del Jesús real. Por ejemplo, ¿qué es lo que pensaba él, no? ¿Qué cosas le gustaban en la vida? Si estaba o no estaba casado, lo desconocemos totalmente. Desconocemos totalmente sus orígenes, a pesar de que tengamos ahí en esos evangelios 4 capítulos, 2 de Mateo y 2 de Lucas, que hablan de sus orígenes, su infancia, pero la inmensa mayoría de los historiadores dicen que son legendarios, es decir, no se admiten. Ojo, ni siquiera los teólogos eclesiásticos de ahora tampoco lo hacen. Entonces, desconocemos muchísimo, ¿vale? De acuerdo. Pero sí le afirmo que tenemos, pongamos, veintitantos puntos con los que usted podría, digamos, reconstruir una imagen mm, quizás esquelética, ¿eh? Con poca carne, pero por lo menos los rasgos esenciales sí los tenemos. Yo no creo que se pueda decir no sabemos nada de Jesús. Eso es exagerado. También es exagerado decir sabemos mucho de Jesús. Lo más ecuánime es decir, hombre, ignoramos mucho, sobre todo porque las biografías de la antigüedad no se fijaban en aquellas cosas que a nosotros nos interesan. Una biografía de la antigüedad lo que presentaba son dichos y hechos heroicos del personaje, fascinantes, atractivos, aquello que podía llamar más la atención y olvida todo lo demás.
Esos sí. son los evangelios. O Y, sea que postura intermedia. don Antonio, ¿por qué hay algunos investigadores que han puesto en duda la existencia de Jesús? En algún momento de sus... Sí, 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 ha habido muchos e incluso ahora también, bueno, pero relativamente, digo, relativamente, también a mí me gustaría decir, cuando la gente se pone y dice, ay, es que hay mucha gente que ha puesto en solfa la existencia de Jesús de Nazaret. Y yo le digo, bueno, vale, ¿cuántos son muchos? Pues ahora, digamos, en este siglo, cuando el gran defensor de la no existencia, que es el norteamericano Carrier, quiere poner en su ayuda a varios investigadores, nombra cuatro o cinco, y lo tiene usted en los libros, Richard Carrier, cuatro o cinco. Lo demás yo podría decir ateos, investigadores ateos, sí, agnósticos, librepensadores, confesionales, absolutamente religiosos, de todas las convenciones, no lo dudan. Lo único que dicen, una cosa es afirmar la existencia histórica de Jesús y otra cosa es afirmar lo que usted decía antes, a ver si tenemos muchos datos. Pero le puedo asegurar que el 99,5% de los investigadores no duda de la existencia de Jesús. ¿Y por qué? Uno, porque en el mundo antiguo, si Jesús hubiera sido un invento total, en la Palestina, Israel del siglo primero, ningún judío hubiera ido detrás. Ninguno. O sea, le puedo asegurar, un judío tenía para seguir a un Mesías, tenía que estar seguramente asegurado totalmente de que este Mesías era de carne y hueso. Mm, Si no, no lo hubieran seguido. Segundo, que cuando los judíos discutían con los cristianos allá por el año 70 o 80, discutía muchísimo sobre la interpretación de Jesús mismo o sobre la interpretación de la ley de Moisés por parte de Jesús, por parte de ellos judíos no creyentes en Jesús o por parte de judíos creyentes en Jesús. Pues bien, yo le puedo decir que nunca jamás a ningún judío se le ocurrió decir, oye, mira, querido cristiano que crees en Jesús, póngase en el año 80. Oye, no vamos a ser tontos. ¿Yo para qué voy a perder el tiempo discutiendo contigo? Pero hombre, no seas tonto, si ese Jesús que tú dices nunca existió. Se acabó el problema. Nunca jamás lo dijeron. Tenían en su mano la solución del problema. Nunca jamás. Y tercero, los evangelios, tal como están escritos, con todos los problemas que tienen, sinceramente son digamos, escritos, aunque propagandistas, absolutamente infalsificables. Es decir, ahí hay un personaje detrás que usted lo podrá sacar con mayor o menor facilidad, pero son infalsificables. Es decir, si usted postula, hubo una persona, o tres personas, o cuatro personas que se inventaron todo eso, le aseguro que si usted es sincero, se vuelve loco para demostrarlo. O sea que hay ¿verdad? tres o cuatro razones. Ahora, otra cosa es que diga, ah, sí, yo ya conozco todo. He dicho que no. Don Antonio, revisando esos cuatro evangelios, vemos que en algunos pasajes se refieren algunos fariseos o personas que conversan con Jesús, lo mencionan como maestro, como Sí, rabí, por sí. ejemplo, y viendo esa cultura judía tan ortodoxa, tan conservadora, eh, era mal visto, por ejemplo, que una persona a un hombre y que tenía tanta admiración y seguidores como Jesús, pues no se casara, ¿no? Era mal visto que no tuviese Bueno, eso es lo que descendencia. dice la gente. No, pero mire, eso, digamos, la norma esa que dice que está recogido en torno al año 200, más o menos, no está en la Mishnah, pero está, vamos, o sea, en esa recogida de dichos famosos de rabinos desde el 170 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 200, o sea que son 370 años en las que se han recogido dichos de rabinos, pues realmente hay uno que dice está muy mal que un judío no fructifique y no haga crecer a la humanidad. ¿Vale? Eso es cierto, pero es totalmente mentira que fuera una norma obligatoria en el Israel del siglo primero, ni mucho menos. Es falso radicalmente.
tenemos algunos rabinos que no se casaron. Segundo, usted conoce la secta que está detrás de los manuscritos del Mar Muerto, que son los Los esenios. esenios, sí. Pues había muchos esenios, una gran parte de esa rama, por lo menos de los 4000 que señala Filón para su época, es decir, en torno, pongamos, al año 50, es decir, casi contemporáneo de Jesús, unos 4000. Bueno, pues había muchos, a lo mejor más de la mitad, que no se casaban. Entonces, no estaba mal visto. Ciertamente, lo normal era que se casaran. Bueno, pero si yo no digo que Jesús no se casara, es una estupidez aquel que dice que los evangelios afirman que Jesús fue célibe. Eso es mentira. Es absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque lo único que se puede sacar de los evangelios, en todo caso, es que Jesús pudo ser soltero, viudo, o que como Pedro, o como Andrés, su hermano, o como Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, dejaron a su familia y se fueron a predicar la inmediata venida del reino de Dios. Y lo único que usted puede sacar estudiando a fondo los evangelios es que en esos meses solo, que duró la vida pública de Jesús, pues no iba acompañado de sus propias mujeres. Eso es probable, ¿no? Y que algunas mujeres les ayudaban, porque eran pobres e iban de pueblo en pueblo, pues digamos, predicando la inmediata venida. Pero usted no puede sacar de los evangelios que Jesús no se casara. ¿Qué va? A lo mejor estaba casado. ¿Por qué no? Si él habla del matrimonio estupendamente. Ujú. Lo que no acepta Jesús es el divorcio. Eso es otra cosa. Pero en eso Jesús no es único. Los esenios no aceptaban el divorcio y la mitad de los fariseos tampoco, al menos por cualquier causa. O sea que fíjese cómo dice la gente cosas. ¿Por qué? Pues porque oye por ahí y bueno, pues las repite, pero sin estudiar, ¿no? Es verdad. Además que esa iglesia primitiva, don Antonio, no se preocupó por muchas cosas que para la iglesia de hoy sí. Por ejemplo, la Claro, virginidad de María, a los primeros cristianos no les tenía como mucha importancia, ¿no? no le dieron ninguna. O sea, yo diría que cero. Vamos a ver, aquí hay que hacer una distinción muy interesante. Sí parece que preocupó a una rama del cristianismo primitivo, y no digo que a todo, porque si cogemos los 4 evangelios de la virginidad de María, por lo menos el parto, digamos, de Jesús, una manera maravillosa, lo dicen 2 evangelios, Mateo y Lucas, pero los otros 2 no dicen ni una palabra, y Pablo tampoco, y hablan de sus hermanos. De ahí se puede deducir que hay una rama que le interesaba muchísimo, rama que predicaba a Jesús a los de fuera, destacar que Jesús era un héroe y que había tenido un nacimiento maravilloso, como Alejandro Magno, como Demócrito, como Platón, como Augusto mismo, pero nada más. A esa misma iglesia primitiva, una vez que decía, ojo, que Jesús tuvo un nacimiento maravilloso, vale, una parte. Después le importó un comino si María, ¿eh? casada con José, tuvo otros hijos. El Nuevo Testamento es un testimonio bien leído de que los hermanos de Jesús eran una cosa corriente. Y la historia del cristianismo primitivo, perfectamente o normalmente leída, demuestra claramente que el dogma ese de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto, no empieza, fíjese, a hacerse más o menos normal hasta finales del siglo IV, época de San Jerónimo. O sea que la iglesia primitiva, ojo, a mí no me toques el nacimiento de Jesús, dirían algunos, ¿no? Tuvo un nacimiento fenomenal, era un héroe fantástico, pues no lo tuvo Augusto, pues Jesús más, pues no lo tuvo Platón, pues Jesús más, pero nada más. Y alguna parte dijo, sí, sí, ese nacimiento era tan extraordinario que fue hijo de la divinidad de alguna manera distinta de cómo fue Hércules, pero al fin y al cabo hijo de la divinidad. Y pare de contar, eso es lo que piensa la Iglesia, Muy dicho bien, en román paladino. muy bien. Don Antonio, ¿cuál es el papel del gnosticismo en el origen del cristianismo? El gnosticismo como tal hay que distinguirlo de la gnosis. El gnosticismo
hay que definirlo como un sistema filosófico que explica el origen de la religión, el origen del mundo, el origen del ser humano, el origen de las escrituras, el origen, digamos, del cielo y de las potencias, digamos, que están con Dios. Eso como digamos, un cuerpo de escritos constituidos, pues empieza a verse más o menos bien hecho a la mitad del siglo segundo, para que nos entendamos en torno al 150. Para el 150, el movimiento de Jesús, si Jesús murió en el 30 o en el 33, no lo sabemos. Pongamos que murió en el 30, ¿no? Hacia el 150 habían pasado 120 años. Su movimiento había evolucionado ya bastante e iba creciendo y ya iban teniendo parte de escrituras sagradas, etcétera, y ya había inicios de los evangelios. Bueno, muy bien. Entonces empieza el gnosticismo a comentar esos escritos que los cristianos consideran sagrados y a decir claramente el gnosticismo lo que dice: usted, cristiano corriente, no entiende bien esos escritos que usted considera sagrados, pero yo, cristiano no corriente, sino especial, gnóstico, es decir, conocedor. Gnóstico quiere decir gnósticos en griego, gnóstico en castellano quiere decir conocedor. Yo, conocedor, sí lo sé entender bien y sé lo que dice de verdad de Dios, de su Hijo, de las potencias, de cómo se constituye el universo. Yo lo entiendo y usted no lo entiende. ¿Y por qué? Porque usted es un cristiano corriente y yo, ya le digo, a mitad del siglo segundo he recibido una revelación especial. Yo soy mucho mejor que usted, así de claro. Entonces, en la constitución del cristianismo, digamos, los gnósticos afectan relativamente poco, relativamente poco. Ahora bien, otra cosa es decir, la gnosis, el conocimiento, digamos, de una manera místico-simbólica de la divinidad. Bueno, eso es una cosa que está en todas las religiones. Y hay mucha gente que se cree ciertamente, ¿no?, que ellos pues conocen mejor, digamos, el acercamiento a Dios y tal, pero eso son cosas generales que afectan tanto al cristianismo como, por ejemplo, luego afectarán al islam, al budismo, al hinduismo y a todas las religiones. Entonces, digamos que la gnosis, digamos, ese conocimiento, digamos, que tengo yo en líneas generales de que puedo unirme a Dios, de que yo formo una parte de Dios porque tengo un alma y tal, esas son ideas que efectivamente forman parte del acervo, del bloque de creencias cristianas, pero también de creencias judías de la época y también, por ejemplo, del misticismo judío, que luego acaba en la Cábala, que la gente luego se asombra, oh, la cábala y todas esas cosas y tal. Bueno, pues tiene también un origen en esa especie de atmósfera religiosa difusa que afectan a muchos hombres religiosos que dicen, mi patria verdadera no está aquí, en este mundo, hombre, porque si esto es material, esto es un asco, aquí reina Satanás, aquí reina el mal. No, no, yo tengo un alma, yo pertenezco a otro mundo. Digamos, ese ambiente sí, ese ambiente, esa atmósfera sí coadyuva a crear el cristianismo, qué duda cabe. Y se ve claramente, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, o se ve claramente en Pablo, ¿no? Partes muy importantes. Pero no confundamos esa atmósfera de la gnosis con el gnosticismo ya hecho y derecho que funciona, digamos, desde mediados del siglo segundo hasta ponga el siglo cuarto, siglo quinto. Ya diríamos que la gnosis camina por un lado y el gnosticismo con ella, y el cristianismo más o menos oficial, lo normativo, camina por otro. O sea que como atmósfera místico-espiritual sí constituye una parte del cristianismo, pero como gnosticismo estricto, como libros que interpretan la doctrina cristiana de otra manera, son muy tardíos, del siglo segundo, mediados en adelante. Ujú. ¿Eh?
Yo no sé si ha quedado claro esto, porque es bastante importante, ¿eh? Sí, Sí, una cosa es la atmósfera de ideas religiosas difusas y otra cosa son los libros gnósticos. Esos libros gnósticos, repito, no afectan al credo cristiano, no ujú, afectan. muy Ya bien. está formado. Es don Antonio Piñero, una, un gran intelectual español, catedrático de lengua y literatura del cristianismo primitivo y autor de numerosas obras sobre el cristianismo y, por supuesto, de nuestro personaje Jesús de Nazaret. Don Antonio, no nos queda poco tiempo, no sé si quiera terminar con algo, pero esta conversación podría extenderse mucho tiempo más. Eternamente. El tema Jesús, como se ha escrito tanto, pues es prácticamente eterno. Yo le diría a la gente que solo diría una cosa, no se fíen de cualquiera. Yo si soy un amante del ajedrez, no me fío de un charlatán, ¿no? Que hable de ajedrez, yo me voy a los maestros de ajedrez, incluso si soy un amante del fútbol, miré a los que entienden del fútbol, ¿no? No a las tertulias de esos que saben más que cualquier entrenador de super primera división. Ellos son los que más saben de fútbol del mundo. O si yo, por ejemplo, tengo un mal en el ojo, no me voy a un curandero, ¿a qué no? Pues miré al mejor oculista que conozca, ¿sí o no? Así es. Por eso yo digo, Jesús de Nazaret, en el aspecto histórico, es una materia de historia. Y para hablar de eso hay que estudiar y hay que enterarse y hay que leer libros serios. No puedes leer libros cualquiera. Ni cualquiera es una autoridad que digas, bueno, señor, este ha dicho esto y ahora yo ya me lo creo todo. Hay que leer y estudiar mucho. Y es lo único que digo, no se debe hablar, ¿cómo diría? La ignorancia es muy atrevida, como se ha dicho siempre en castellano. No se puede hablar de Jesús de Nazaret sin haber estudiado a fondo. Como yo no puedo hablar de fútbol a fondo sin haber estudiado fútbol, ni puedo hablar de oftalmología sin haber estudiado medicina a fondo. Hay que estudiar. Yo lo siento mucho, la gente dirá, usted es un elitista. Bueno, pues no lo soy. Estoy diciendo simplemente que hay es muchísimo, muchísimo lo que la gente dice por ahí sin fundamento ninguno. Que Así es. estudien. Maestro Antonio Piñero, de verdad es un placer poder conversar con usted. Espero poder conversar en otros programas sobre este y otros temas. Muchas gracias por habernos atendido. Nada, yo encantado, ya sabe que no hay ningún intelectual que pueda ejercer influencia en el mundo si no tiene un amigo periodista, porque gracias a usted yo ahora llego a mucha gente. Si yo En estoy aquí Colombia, estudiando y tal, en Colombia lo queremos mucho. no, y yo quiero a los colombianos también, porque tengo muchos, muchos seguidores en Colombia, ¿eh? Pero muchos, muchos, ciertamente. Bueno, pues encantado. Gracias, maestro, y le deseo un feliz resto de tarde. Bueno, igualmente. Saludos.